dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Señor amado, te damos tantas gracias, Padre, por un día más, Señor Jesús, habernos dado la oportunidad, Dios mío, el regalo, Señor, de estar en un servicio más, Señor, junto a mis hermanos de Bulnes, Señor. Te agradezco, Señor, porque en esta hora vamos a poder compartir, Dios mío, de tu palabra, Señor. Ruego, Dios mío, que en esta hora, Señor, seas tú quien hable a tu iglesia, Señor. Seas tú, Dios mío, quien entregue el mensaje, Señor, porque, Dios mío, yo nada soy, Señor Jesús, y nada tengo que entregar, Dios mío. La iglesia quiere escuchar tu voz, Señor. Por eso ruego en esta hora, Padre, Señor Jesús, que solo me uses, Dios mío, como un instrumento, Señor, para poder llevar tu mensaje, Señor. Agradezco, Señor, esta oportunidad y te pido, Señor, que en esta hora podamos estar atentos, Dios mío, con nuestros 5 sentidos, Señor Jesús, a tu palabra, Señor. Que nada, Señor, se interponga, Dios mío, Señor. Que nada, Dios mío, Señor Jesús, haga que perdamos la concentración, Dios bendito, Señor. Y en esta hora, Padre, tu Espíritu Santo hable a tu iglesia, Señor. Muchas gracias te damos, Dios eterno, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Eh, hace unos 2 años atrás más o menos, eh, mi sobrino quiso venir por primera vez al campo, pero él solo, sin sus papás. Nosotros nos encontrábamos en Curicó y él le dijo a su mamá que quería venir a estar una semana en el campo con sus tatas y solo, se notaba seguro. Así que le dijimos que sí, armó su bolsito y lo trajimos para acá. Venía contento. Llegamos de día y él feliz jugaba, daba vueltas aquí en la casa, hasta que se comenzó a hacer más de noche. Cuando empezamos a arreglar las camas, recuerdo, y él se empezó a poner un poco más nervioso, más agitado. Y de un momento a otro quiso hablar con sus papás. Los echó de menos su casa. Recuerdo que llamamos para allá y fue peor porque echó de menos a su hermanito, a sus papás, la voz, y echó mucho de menos su casa. Estaba todo bien hasta que llegó la noche y comenzó a extrañar su casa. Eh, yo creo que casi a todos nos pasa que a veces cuando vamos a otro lugar, ¿cierto? Tenemos que dormir fuera de nuestra casa. Encontramos como lo más malo el dormir, ¿cierto? En una cama que no es la de nosotros. Estar, ¿cierto? No sé, cuando llega la noche y sentir que la almohada, no sé, no es tan blanda como la de nosotros, que el colchón es duro, que las sábanas se enredan. Encontramos varias cosas mal y nos ponemos inquietos. Eh, no hay a la hora de descansar como el tener
nuestra casa. Permiso, voy a acercar un poco más el teléfono. Para que se escuche mejor. Como le decía, a la hora de descansar no hay como el estar en nuestra casa. Yo creo que después de un día ajetreado, todos deseamos estar en nuestra casa, en nuestra cama. No hay lugar como para descansar como nuestra cama. Y todo esto podemos asociarlo a algo que decía David aquí en los Salmos. David había algo que él anhelaba, que siempre le pedía a Dios. David dice que lo que más le pedía a Dios, lo que más deseaba, era el privilegio de poder meditar en su templo, habitar en la casa del Señor. Si leemos Salmos 27, ahí se encuentra ese versículo. Salmo 27, versículo 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aquí podemos ver que lo que más anhelaba David era, cierto, una cosa demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. En otra versión dice que una sola cosa anhelaba. Aquí dice demandado. Pero era eso, el de habitar, el de estar todos los días en la casa del Señor. Y es lo que, cierto, deberíamos anhelar nosotros. A lo mejor hoy en día lo anhelamos mucho más, ¿cierto? Echamos de menos el no estar en nuestras iglesias, cada uno, ¿cierto? Ustedes en la iglesia de Bulnes, nosotros acá en la iglesia de La Plaza, mis hermanos de Liucura, Cerro Negro y así. Extrañamos la iglesia porque teníamos cariño al poder reunirnos unos con otros. Si pudiéramos saber qué le pediríamos nosotros a Dios, ¿cierto? A lo mejor podemos pedir muchas cosas, pero en este versículo veíamos que lo que David pediría, David pedía vivir en la casa de Dios, anhelaba estar todos los días, como dice ahí, lo dicen numerosos otros salmos, que anhelaba estar a lo mejor todos los días en la casa del Señor. No estar un momento, no simplemente conversar, no simplemente, no sé, ir y tomarse una taza de café, un compartir. No, no solo eso, sino que él anhelaba estar todos los días en la casa del Señor. Él quería mudarse ahí, tener, por decirlo así, una habitación, poder vivir ahí todos los días de su vida. En el Salmo 23, 6, David dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otra versión, en la NTV, dice: viviré por siempre. Aquí lo vemos una vez más, Salmo 23, 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él deseaba permanecer ahí. Y era lo que, cierto, él buscaba. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta poder vivir, poder habitar, ¿cierto? Todos los días al lado del Señor. Su palabra dice que tenemos que estar, ¿cierto?, siempre al lado de Él, pero muchas veces nos cuesta. No hemos aprendido a vivir bien en la casa del Señor. A veces, ¿cierto?, vamos de visita, a veces le buscamos, ¿cierto?, en una, no sé, oración intermitente, en palabras, a lo mejor en pocas palabras. Pero aquí vemos que tenemos que buscar al Señor en todo momento. Deberíamos, ¿cierto?, muchas veces cuando nos encontramos impacientes, cuando nos encontramos preocupados, cuando tenemos problemas, recurrir inmediatamente a la casa del Señor. Recordar, ¿cierto?, esos versículos que están en la Biblia que nos ayudan tanto.
esos versículos donde la palabra del Señor nos alienta, donde, no sé, en numerosas partes, por ejemplo, dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Yo no te dejaré ni te desampararé. Estos versículos nos dan aliento y nos dicen que el Señor siempre va a estar con nosotros. Pero muchas veces nos cuesta. No es fácil porque cuando pasamos por algo difícil, por alguna enfermedad o tenemos alguna preocupación con nuestra familia, tendemos, ¿cierto?, a la cabeza a cortar para cualquier lado y tendemos a distraernos y pensar en muchas otras cosas. Por eso es importante que el Señor nos hable una y otra vez, porque somos olvidadizos, somos muchas veces cabezones, se nos olvida. Pero hay tiempos en que, cierto, estamos más preocupados y se nos olvida el adorar al Señor. Muchas veces yo mismo le he dicho al Señor incluso lo que tiene que hacer. Muchas veces he hecho un plan, me he organizado y le he dicho, Señor, quiero esto, esto aquí, esto allá, y me imagino todas las cosas. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que esperar en Él, que tenemos que confiar en Él. Y eso es lo que nos cuesta, pues, mi hermano. Por eso tenemos que recordar y meditar en su palabra, como decía aquí al comienzo, que podamos ir aprendiendo a vivir cada día en la casa del Señor. Porque si nos vamos a la palabra en Juan, capítulo 14, versículo 23, dice así: respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tenemos esa promesa bendita de cuando el Señor, cierto, ascendió a los cielos, que Él dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador. Y sabemos hoy en día que el Espíritu de Dios ya no mora ni habitaría, dice más, en templos hechos por hombres, sino que viviría en nosotros, habitaría en nosotros. Por eso cuando leí esta palabra y decía que teníamos que permanecer en la casa del Señor, hoy día nosotros somos templo del Dios viviente. Hoy día nosotros somos quienes albergamos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendito es el Señor, que hoy día por eso podemos clamar a Él. Y por eso nada le podemos ocultar al Señor. Y por eso no podemos tampoco escondernos, porque el Señor mora y vive en nosotros. No hay nada que el Señor no sepa, no hay nada cierto que nosotros podamos a lo mejor apartarnos, querer decir, me voy a ir de la iglesia, voy a dejar, o voy a dejar de orar, voy a dejar de asistir, porque el Señor está en nosotros, el Señor sabe todo lo que hacemos. Bendita es su palabra. Y por eso su promesa dice que Él no nos dejaría, sino que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y que no se nos olvide, porque como le digo, muchas veces se nos olvida. Tenía un profesor que decía siempre, cuando estaba en el liceo, la mente es frágil. Y es verdad que nosotros somos cabezones, porque muchas veces podemos descansar en el Señor, pero descansamos a lo mejor un día, 2 días, y la cabeza se nos va al tiro a los problemas. Y en esta hora el Señor nos dice que podamos acercarnos a Él, que podamos ir a su casa, que podamos habitar. Así como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, que podamos morar bajo esa sombra. Esa palabra siempre la imagino como si hubiera un árbol grande, frondoso, y nosotros pudiéramos habitar ahí. Imagínense ahora con el calor en la sombrita. Sería súper rico. El consejo de Pablo, ¿qué nos dice Pablo? Que debemos orar en todo momento.
tenemos que estar siempre orando, siempre clamando al Señor, porque ojalá, ¿cierto?, pudiéramos, cuando nos pasa algo, inmediatamente dar un grito de auxilio y decir, Señor, te necesito. Yo cuando mi hermana me decía que tenía que predicar, lo primero que dije, Señor, te necesito. Quiero que me ayudes a poder exhortar un mensaje, Dios mío. Y es lo que tenemos que hacer, esforzarnos de clamar inmediatamente al Señor, porque es al primero que deberíamos recurrir. También Pablo nos dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ir pensando, ¿cierto? Ir conociendo al Señor, ir aprendiendo de Él, sabiendo cómo es nuestro Dios. Muchas veces no nos sentíamos ni siquiera cómodos en la casa de Dios. Hay algunos hermanos, ¿cierto?, que se sienten incómodos en la casa del Señor, porque, no sé, ¿cierto?, tienen a veces problemas con el Señor o problemas con algún hermano, eh, o a veces problemas hasta con Dios mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir conociendo más al Señor, sabiendo que Él es nuestro Padre y que su palabra dice que Él nos ama sobre todas las cosas, que Él siempre estará con nosotros, como le decía. Para ir terminando, me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias este versículo, Juan 16, 26. Juan 16, 26. Que ojalá nos pudiéramos quedar con este versículo. Dice así: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Yo, por lo menos antes, eh, me costaba ver a Dios, Dios Padre. Siempre veía, tenía como esta versión de que cuando hacía algo malo, Jesús se ponía por delante de Dios, y le decía al Señor, intercedía por mí y le decía, no lo castigues, perdónalo porque es mi hijo. Como que Jesús siempre estaba ahí defendiéndome de Dios. Durante mucho tiempo me costaba ver a Dios como un padre o como que Él me amara, como bueno. Y en este versículo dice, Jesús nos dice que en aquel día, ¿cierto? En estos días pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Jesús no tiene, ¿cierto?, que estar rogándole al Padre como diciéndole, por favor, Señor, por favor, Dios, perdona a mi hijo, porque el Señor nos ama. El Señor le ama a mi hermano, pues el Padre mismo os ama. El Padre no es duro, áspero o está poco dispuesto a contestar una oración. El Señor siempre está ahí. El Señor nos ama tanto que por eso es cierto que dio la vida de su Hijo. Si creéis que me es necesario, ¿cierto?, pedir al Padre para que sea bondadoso y generoso con vosotros, estáis equivocados, porque el Padre mismo os ama. El Dios ya nos ama. No es necesario, ¿cierto?, que Jesús le esté pidiendo. Muchas veces, como le dije, a mí me costó ver al Señor de esta forma. Y después de que pude comprender de que Dios era nuestro Padre y nos amaba tanto, pude sentirme más conforme, más a gusto, más cómodo en casa, en la casa del Señor. Pude recurrir más a Dios porque sabía que Dios iba a estar ahí siempre.
sabía que si llamaba al Señor, el Señor iba a estar ahí. Y yo creo que esto fue lo que hizo que no me alejara del Señor, porque pude entender el amor de Dios, que Dios me amaba tanto que no me iba a dejar. Entonces podía estar ahí y hablarle siempre, llamarle siempre, muchas veces a lo mejor avergonzado, pero podía hablarle al Señor. Y esto hizo que no me alejara de Dios. Así como la historia que les contaba en el comienzo, eh, muchas veces nosotros eh, sentimos ese pensamiento de estar en otra casa, como mi sobrino, que se sintió lejos de sus padres y quiso llamarles, quiso sentirse en casa una vez más. Así a veces nos sentimos nosotros, nos sentimos lejos del Señor. A veces sentimos que Dios estuviera a kilómetros. Siempre pongo esa comparación de que a veces el mundo se mueve tan rápido que pareciera que Dios está tan en lo alto que nosotros somos una simple hormiguita y que el Señor como que de repente nos perdiera de vista, como que nos perdiéramos, pero, pero no es así. El Señor está en todo momento con nosotros. Por eso es que Dios es omnipotente, es omnipresente, está en todo lugar. Y por eso es que Dios también todo lo puede. ¿Cuántos a lo mejor eh, hijos de mis hermanos están a lo mejor alejados del Señor? A lo mejor hoy día le toca, ¿cierto?, el servicio a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay que a lo mejor estuvieron un día eh, en la casa del Señor, pero por diversos motivos hoy día ya no están? Nosotros no lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Y, y el Señor dice que a nosotros nos atrae, en una parte dice, con lazos de amor, con cuerdas de amor. Dice que Él nos lanza y nos busca a lo largo de la creación una y otra vez. Nos ha buscado y a veces nosotros somos los testarudos, nosotros somos los duros, los que ponemos nuestro corazón, no sé, bajo llave y no queremos acercarnos al Señor. Pero Dios sabe lo que hace. Y si algún hermano se encuentra lejos, yo sé que el Señor igual está con él, porque sé que mis hermanos están orando por ellos. Sé que muchos a lo mejor de los padres, ¿cierto?, oran incansablemente por sus hijos. Y yo sé que esas oraciones tienen efecto. Yo sé que esas oraciones protegen a sus hijos. Porque yo cuando me encontraba lejos me sentía muy protegido por las oraciones de mis padres. Sabía que siempre estaban ahí. Y, y me gustaría también decirle a mis hermanos que tomen aliento en esta hora, porque eh, tenemos, cierto, podemos recurrir al Señor. Podemos nosotros, como le decía, hoy habitar, descansar, ir a la casa de Dios. A lo mejor no al templo, pero sí podemos recurrir, cierto, al Espíritu que mora en nosotros y sentirnos como en casa. Ya no sentir miedo, no sentir esas preocupaciones, no sentir ese cansancio, no sentir esos problemas, sino que poder descansar en el Señor. El Señor en numerosas partes nos dice que echemos sobre Él nuestras cargas, porque Él las va a llevar. Si tenemos en esta hora eh, a lo mejor equipaje de sobra molestando en nuestra vida, le invito a que podamos descansar en el Señor en esta noche, que podamos, cada uno pueda venir a la casa del Señor y descargarse de sus preocupaciones, entregarle sus problemas al Señor en este día, porque el Señor nos dice que Él todo lo puede y todo lo sabe, que el Señor tiene todo bajo control. Así que le quiero invitar a que en esta hora podamos descansar y que podamos tener, cierto, a lo mejor esta noche un sueño reparador, que podamos sentirnos como en casa. Estemos donde estemos, el Señor está con nosotros. Así que le invito a que en esta noche pueda doblar su rodilla, pueda clamar al Señor
Y yo sé que el Señor le va a escuchar, porque el Señor dice que está atento sus oídos a nuestro clamor. En esta hora le doy gracias a Dios por poder hablar de su palabra, porque Él siempre nos habla, siempre nos consuela, siempre nos ayuda, nos sustenta. Y hasta aquí voy a dejar el mensaje del Señor, recordando, ¿cierto?, que siempre el Señor nos ama, ¿cierto?, como decía el versículo. Y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Bendito es el nombre del Señor. Le invito a que en esta hora inclinemos nuestro rostro y podamos orar al Señor. Señor amado, te damos tantas gracias, Padre, Dios mío, en esta hora por poder escuchar de tu palabra, Señor, por poder, Dios mío, escudriñar de ella, Señor, por poder, Dios mío, en esta hora, Señor, recordar, Señor, de que, Dios mío, tú moras en nosotros, Señor, de que tú vives en nosotros, Señor, de que tú tienes planes de bien para nuestro futuro, Señor. En esta hora, Padre, te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda descansar de los problemas, Señor, de las dificultades que le agobian, Señor. Ruego, Dios mío, Señor, por aquellos hermanos que se encuentran enfermos, Dios amado, que en esta hora, Señor Jesús, sus cargas, sus dolores, Señor Jesús, puedan ser entregados a ti, Señor. Que tú te los lleves, Dios mío, Señor, porque en tus manos estamos, Señor. En el hueco de tu mano, Señor, dice que habitamos, Señor, que estamos escondidos, Padre amado, Señor. Te ruego que en esta hora, Señor, pongas paz en nuestros corazones, Dios mío. Una paz, Señor, no como el mundo la da, Señor, sino esa paz, Dios mío, que solo tú puedes darla, Dios. Te ruego, Señor, por las familias, Señor, de mis hermanos. Te ruego en esta hora por el grupo de jóvenes, Señor, para que, Dios mío, tú los sustentes, Dios mío, Señor, a cada uno de los que se encuentra presente, Señor, y de aquellos, Señor, que se encuentran lejos, Dios mío, Señor. Te pido, Dios mío, que en esta hora, Señor, tú les acompañes, Señor. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, cuide a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, que, Dios mío, podamos, Dios mío, descansar. Que en esta hora podamos, Señor, descansar en aquellos delicados pastos, Señor, como dice tu palabra, Señor, que tú nos vas a hacer descansar. Nada nos faltará, dice tu palabra, bendito Dios. Por eso en esta hora, Dios mío, te ruego, Señor, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que, Dios mío, en esta hora, Dios mío, Señor, podamos tener, Dios mío, un dulce momento con nuestra familia, un dulce descanso, Señor, y que, Dios mío, Señor, tú, Dios mío, nos acompañes, Señor. Así, Dios mío, recuerdo en esta oración, como siempre dice nuestro hermano Gael, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, Señor. Que así sea en esta hora, Dios mío, Señor, y que podamos, Dios mío, Señor, el día de mañana levantarnos con fuerzas, Dios mío, meditando en tu palabra, Señor, sabiendo que tú tienes todo bajo control, Señor amado. Gracias te damos en esta hora, Padre, y recibimos de ti esa paz, Señor Jesús, que solo tú puedes darla, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, gracias, mi hermana, por la oportunidad de haber podido compartir un ratito de la palabra del Señor. Eh, Pensaba en la oración el día de ayer con los jóvenes, el hermano Gael, cuando terminó el servicio, decía uno y otro versículo, estaba como disparaba uno y otro, y me daba alegría porque era la palabra del Señor, y uno de los que decía era este versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es difícil a veces descansar, pero sabemos que en el Señor podemos descansar.